prestaciones. Ahí sigo una máxima que me enseñó Pepe Núñez, que yo creo que en esto sabe bastante porque él hizo la primera peatonalización, que fue la de la calle Tetuán, y el pobre recuerda hasta que amenazaron a sus hijos, o sea que había gente que le llamaba y le decía, sabemos a los colegios a los que van tus niños, ¿no? O sea que, y él dice siempre, no conozco ninguna peatonalización que mientras se hace no sea un conflicto y ninguna que cuando termina no sea un éxito. Yo creo que tiene razón. Luego, para solucionar el conflicto, que es el durante o el antes y el durante, la solución es el diálogo, es explicar lo que se pretende hacer, los inconvenientes que tiene, porque cualquier obra de peatonalización ocasiona molestias a la gente, y sobre todo prever las alternativas de transporte y de accesibilidad, y con eso yo creo que al final acaba siendo un éxito. La teoría de Pepe Núñez yo he visto que se cumple en todas las peatonalizaciones, vaya, hasta en la calle Asunción, que también la gente protestó muchísimo, y ahora hasta la calle Asunción el otro día que estuve paseando por allí, la gente, entré en comercio, la gente de los comercios más o menos contenta, ¿no? Y siempre el durante siempre es un conflicto, pero al terminar siempre es un éxito, dice la teoría de Pepe Núñez, y yo creo que es verdad. Y por último, bueno, ese que a mí en un principio me pareció que era demasiado ambicioso y que después la realidad se ha encargado de demostrar que así fue, el plan de aparcamientos, ¿no? Los famosos 17 aparcamientos que al final se han quedado en 3 y que ahora dicen que van a empezar otros 3, no da tiempo. Pero que no, tiempo no da, evidentemente, ¿no? Ni dinero tampoco creo que haya para... Lo que pasa es que necesitan hacer algunas promesas, por eso yo decía, por favor, prometamos solo lo que se puede cumplir, no le tomemos el pelo a la gente, que la gente, en fin, que se enfada y llega un momento en el que, porque está cargada de razones, generalmente está cargada de razones, ¿no? Bueno, pues lo del plan de aparcamiento me parece evidentemente un fiasco, porque es que además hay gente que ha puesto dinero para reservar su plaza de aparcamiento, y dónde está ese dinero que habría que devolver y que además habría que devolver con intereses. Desde que la gente puso el dinero para ahora no tener nada, bueno, ese dinero lo podían haber invertido en cualquier otra cosa y a lo mejor les hubiera sido rentable o no, pero bueno, o hubieran ganado algo o se hubieran quedado con lo que tenían sin ganar nada más. Pero en cualquier caso me parece un fraude y me parece tomadura de pelo, y la gente se enfada y en algunos casos les sobran razones, ¿no? En fin, yo creo que la tarea de los políticos es evitar ese tipo de cosas, explicar si no es posible, porque es que además en algún caso han previsto hacer aparcamientos en suelo que no es público. O como diablo, oiga, no frivolicemos con estas cosas, porque la necesidad de aparcamiento es una realidad, porque además hay gente eso que o da dinero o hace un esfuerzo para tener un ahorro para cuando llegue el momento de comprar su plaza, y estás tomando el pelo a la gente, en algún caso a sabiendas de que estás proyectando un aparcamiento en un suelo que no puedes usar porque no es tuyo. Hombre, yo creo que hay que ser bastante más serios. ¿Qué medidas concretas tienes para fomentar el empleo en la ciudad? Me has hablado antes de los 75.000 parados. Ese es que es una de las principales preocupaciones, y también por el afán de decir la verdad, el ayuntamiento tiene pocas competencias directas para crear el empleo. El ayuntamiento no puede ir contratando a gente, pero puede crear circunstancias o entornos para que la iniciativa privada genere actividad y se produzcan contrataciones y en consecuencia se reduzca el desempleo. En lo que puede hacer directamente el ayuntamiento, también hay un matiz, el ayuntamiento sí puede liderar, sí puede arrancar de la Junta de Andalucía determinadas escuelas taller, determinadas cuestiones que tienen que ver con formación y con capacitación de las personas que están en paro. Eso sí lo puede hacer el ayuntamiento, y puede conveniar tanto con el SAE como con el INEM determinadas prestaciones en este sentido, prestaciones en línea de formación, no en línea de darle dinero a la gente. Me interesa que eso quede radicalmente claro, ¿no? Directamente lo que puede hacer el ayuntamiento, nosotros sí que hemos pensado por lo menos centralizar en un teléfono municipal gratuito, como hace muchos años inventamos aquello del 010, que era el teléfono de información municipal, pues un teléfono municipal gratuito para asesorar, al menos en las prestaciones que tienen que ver con la formación, con las escuelas taller, con los itinerarios personalizados a las personas que estén en paro. Llamar a un teléfono y ahí tener toda la información de qué pueden hacer. Eso sí lo puede hacer directamente el ayuntamiento. Y luego, en la idea de crear condiciones favorables para que se produzca empleo, contrataciones, etcétera, el otro día fue curioso porque después de la conferencia en Antares estuve reunida con la Asociación Andaluza APTA de Trabajadores Autónomos de Andalucía, y hablando de estas cosas, ¿no? de la preocupación por el empleo, se han destruido 50.000 puestos de trabajo autónomo en Andalucía desde que empezó la crisis.
y ellos estaban muy molestos, pues decía, caramba, con lo que se invierte en concertación con la CEA y con las centrales sindicales, a lo mejor hubiéramos paliado a alguno de esos 50.000 personas que han perdido su negocio, su puesto de trabajo y algún puesto de trabajo más que tenían en esos pequeños negocios, ¿no? Cuando yo le decía, ayudadme a crear entornos para que la iniciativa privada, los autónomos, los pequeños empresarios, los medianos tengan esas condiciones. Y me decían, mira, el ayuntamiento hay algunas cosas que puede hacer, pero hay una fundamental, que es no estorbar. No estorbar. El tema ese de la ventanilla única y tal no es real, por lo que me han contado. A mí me preocupa que el hecho de los polígonos industriales de Sevilla estén convertidos en trasteros, con malas condiciones de infraestructura, sin red wifi, sin acceso a internet, sin tecnologías de la información y de la comunicación. Creo que por ahí se podría avanzar, y creo que también en algunos espacios públicos crear, ahora se llaman garajes de empresa, lo que en su tiempo se llamó semilleros de empresa, ¿no? Que es poner en contacto a emprendedores con diferentes ideas para que juntos pudiera, de alguna manera, de hecho se produce un efecto de sinergia para dar lugar a alguna iniciativa que tenga viabilidad. Eso es para los que empiezan. Y luego bonificar de tasas e impuestos municipales a los que contraten a personas de Sevilla, personas que estén en paro en Sevilla. Para los que ya tienen algún tipo de actividad, pues ofrecer bonificación en lo que el ayuntamiento puede, que son las tasas municipales, ¿no? Para que se genere también esa actividad. En fin, y luego, insisto, una tarea de liderazgo que Sevilla, como capital de Andalucía, debe asumir, de la industria aeronáutica, o sea, de mirar hacia arriba, no solo el empleo, que es la red fundamental de pequeños, medianos emprendedores, sino también ambición para que la industria aeronáutica en Sevilla emplea a los sevillanos en algo más que en el catering o en las tareas de limpieza, para que haya ingenieros sevillanos, informáticos sevillanos, técnicos y técnicas sevillanos trabajando en la industria aeronáutica. También hay. Te escuché el otro día que estás dispuesta a dedicar la mitad del presupuesto municipal a la creación de empleo. Quitando el capítulo 1 y el 2. El 2 de gastos corrientes. Sí. ¿No te parece demasiado arriesgado, sabiendo que el ayuntamiento que te vas a encontrar no es que vaya a ser la panacea, ¿no? En cuanto a financiación se refiere, ¿no? Sí, pero de lo que me encuentre, la mitad para crear empleo. Si es que es el principal problema que tienen los ciudadanos. Y sé que lo que me voy a encontrar es poco. Quito el capítulo 1 porque es el de las nóminas, que me interesa mucho que quede claro que eso no se toca, y el número 2, que es la luz, el teléfono, en fin, los gastos corrientes. De lo demás, yo creo que es tiempo porque si eso se hace en el primer año, a lo mejor en el tercero se puede empezar a ejecutar. Yo sé que los presupuestos están hipotecados de un año para otro, porque son compromisos de anualidades sucesivas, y de lo que quede de presupuesto primero del año 2011, veremos a ver el presupuesto que queda, que será nada. Pero sí por lo menos prever que en el presupuesto del 12, al menos hay ya la mitad de lo que haya, no sé cuánto hay, pero la mitad de lo que haya, destinarlo fundamentalmente a la generación de empleo, con inversión a lo mejor en el asentamiento de los polígonos industriales, con la instalación de ese teléfono que suponga la información y el asesoramiento a las personas en paro. La mitad. Yo creo que es el principal problema. Estamos en una situación de crisis. Cuando ha venido las vacas gordas, pues se puede dedicar el presupuesto del ayuntamiento a protocolo o a viajes o a algún otro tipo de cuestiones accesorias, quiero decir. Lo fundamental en este caso es que se creen condiciones para que se cree empleo en Sevilla. ¿Tú apuestas por una tablada verde? Sí, yo sigo pensando en una tablada verde, gran espacio metropolitano, no solo sevillano, metropolitano, conectado a su vez con los otros espacios verdes de Sevilla mediante una red de corredores en los cuales el río es la espina dorsal. Honestamente, yo creo que Sevilla no necesita más suelo para construir en estos momentos. Creo que va a tardar mucho tiempo en crecer la población de Sevilla para demandar más vivienda o más espacios públicos, más edificios públicos. Creo que tenemos las condiciones necesarias para preservar verde ese espacio, que es un gran espacio en estos momentos en la ciudad, efectivamente, pero es que no necesitamos volver a construir como locos. Es que la burbuja de la construcción, cuando se ha pinchado, nos ha despertado de bruces contra la realidad del paro y de la crisis, ¿no? Luego no volvamos a pensar que el ladrillo es la única solución. Yo creo que Tablada debe ser verde y creo que debe ser pública, y creo que debe ser un gran espacio para el uso y disfrute de metropolitano. Que eso signifique alguna cosita deportiva, vale, pero cuando se habla de autofinanciación, yo ya empiezo a pensar en que hay construcción privada, en que hay si hicieran falta viviendas en Sevilla, que
Es verdad que hay demanda de viviendas, pero es verdad que también hay oferta, lo que pasa es que es inaccesible la oferta que hay con la demanda que hay. Podríamos pensar en la Cartuja, porque es verdad también, dicen los técnicos, que sin viviendas no hay ciudad. Todo lo que no esté habitado no deja de ser o un parque temático o una zona donde, pero no es una ciudad, no se incardina efectivamente en una ciudad. Entonces, bueno, podemos pensar en viviendas VPO en la Cartuja, para que si hubiera necesidad de viviendas en Sevilla, antes de empezar a construir, yo empezaría a rehabilitar viviendas en algunas zonas de Sevilla, que es imprescindible. Pero Tablada, es que no necesitamos en este momento otra cosa. Si somos honestos, no hace falta ese pedazo de espacio verde, libre, limpio, que está en la ciudad, para llenarlo de qué. Yo prefiero que siga siendo verde, por lo menos por un montón de años todavía, que puede ser no solo más sostenible, sino volver a recuperar la naturaleza en la ciudad. Está muy cerca de la ciudad. Se puede convertir en una especie de parque periurbano para los niños, para aulas de naturaleza, ese tipo de actividades, no ninguna otra. O sea, no nada que tenga que financiar no sé qué, porque ya me hace pensar que se están buscando otros usos que además no son los que están previstos en el plan, ni desde luego lo que nosotros pretendemos. ¿Y con la fábrica de tabaco de Los Remedios? Pues ahí queda un espacio, un edificio que yo creo que se debe dedicar a un equipamiento público necesario. Mira, la biblioteca necesita, la universidad habla de una biblioteca, y el Prado no es el lugar, ya lo han dicho los tribunales, para construir la biblioteca. Pues a lo mejor hay un buen edificio que se pudiera rehabilitar, recuperar para esa función. O para cualquier otra cosa, un equipamiento público. Me parece que es un lugar extraordinario, por otra parte, para ser usado y disfrutado por los ciudadanos, al lado de la orilla del río, en fin, público desde luego. Bueno, en esta campaña parece que el proyecto estrella, yo creo, a mí me suena un poco reiterativo, porque casi todas las campañas el proyecto estrella acaba siendo el río, ¿no? Bueno, y la playa, y algunos que ya han prometido playa también, ¿eh? O sea que... Después habrá que sacarle lo del grupo aquel que le cantaba al de Madrid, que aquí no hay playa. Vaya, aquí no hay playa, efectivamente. Yo quiero que tú me hables de tu proyecto del río, ¿no? Bueno, es verdad, honestamente yo es que creo que a todos nos parece que ese río está ahí desperdiciado. A todos los políticos, y todos pensamos, o por lo menos tal como yo me lo planteo, ¿no? Es una lástima que esta ciudad y este río, durante mucho tiempo de espaldas, desde la Expo y después de que el muro de la calle Torneo desaparece y Sevilla vuelve a mirarse en el río, pero el río de momento tiene poca conexión, pasa por Sevilla pero no conecta con Sevilla, y yo creo que ahí sí que se podría producir una mayor conexión para uso y disfrute público, por supuesto, con esos conectores verdes en los márgenes, deporte, ocio, y bueno, y también algo de actividad económica. Yo es que creo que incluso en el río deberíamos pensar en utilizarlo como vía de transporte, con barcos, con catamaranes, o en vez de los bateaux para darse un paseíto, utilicemos los barcos como medio de transporte para subir hasta San Jerónimo, desde el muelle, desde la Torre del Oro. O sea que se puede utilizar también el río y descongestionar el tráfico de la ciudad, ¿no? Y luego recuperar. Yo creo que en el río hay que hacer cosas que tengan que ver con la cultura. A mí es que el tema de la cultura, no solo ya como señal de identidad, sino como fuente de riqueza. Me parece que es una oportunidad que, además, dadas las características de la cultura andaluza, mestiza, plural, abierta, nos pone en una posición ventajosa con respecto a otros ciudadanos del mundo, ¿no? Sí que haría en el río todo un programa o toda una serie de intervenciones culturales, dado que el tiempo permite, insisto, muchas actividades al aire libre en Sevilla, en las márgenes del río, que tuvieran que ver con la memoria y con el futuro. Intervenir culturalmente en el río, no solo como escenario de espectáculos, sino como exposiciones, como cuestiones interactivas, pensando sobre todo en niños, para facilitarle el aprendizaje y el contacto de manera divertida con otras culturas, pero sí que intervendría culturalmente en el río. Me parece que eso lo pone en valor de una manera importante.